El tema del divorcio es algo que se debe abordar con mucha prudencia, con respeto y, lo más importante, basándonos en la palabra. Muchas personas han compartido conmigo su situación y me han solicitado hablar de este tema, ya que este se ha convertido en algo controversial debido a las diferentes opiniones e interpretaciones. Dios creó el matrimonio como parte integral de su plan para prosperar su mundo y bendecir la humanidad. Su deseo era visualizar la relación entre Cristo y su esposa, la Iglesia, satisfacer la necesidad de intimidad de hombres y mujeres y finalmente poblar la tierra con personas que reflejen su imagen. Debido a que el matrimonio es fundamental para la misión de Dios de rescatar al mundo, el mal y la aceptación del mal de parte del ser humano ha hecho que la familia sea fácil de destruir. La estrategia del enemigo es debilitar la importancia del matrimonio, minimizar el efecto que tendrá el divorcio en la familia y seducir a la gente para que adopte un estilo de vida alternativo. Debido a que Dios nos ama, Él nos ha dado instrucciones claras sobre cómo las parejas casadas pueden experimentar la unidad y cumplir la visión de Dios para su unión. Por medio de su espíritu fortalecedor y su evangelio de gracia, Él nos ha proporcionado no solo los medios necesarios para amarnos y servirnos unos a otros, sino también el perdón y la sanación necesarios cuando nuestros matrimonios fracasan o se desmoronan. Y a través de la palabra ha proporcionado información, guía, consejo y apoyo para restaurarlos. Hoy en día los matrimonios son tomados a la ligera. No se les honra como debería. La falta de conocimiento de Dios es una de las razones más fuertes. Aunque cabe mencionar que también hay personas de familias no religiosas que poco o nada han conocido la vida cristiana, pero han sido inculcados con valores, principios y honor. Gente con moral, que han sabido honrar un matrimonio. Entonces, son varias situaciones que entran en juego. La falta de Dios, la falta de guía y la falta de bases morales. Esto llevan a estas personas a casarse y continuar por la vida como si nada ha cambiado para ellos. Dios en Génesis 2, 20-24 dice: «Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Dios instituyó el matrimonio desde el inicio, y su plan es que el matrimonio sea para siempre. El divorcio no está en sus planes, nunca lo estuvo, jamás salió del corazón de Dios. Dejemos esto en claro: Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2, 13-16 dice: «Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales». Pero lamentablemente el hombre ha deshonrado a Dios de tal manera que no existe ni el más mínimo respeto, ni hacia sus propias vidas, ni sus propios cuerpos. Mucho menos saben cómo honrar a su cónyuge y a su matrimonio. Por estas razones, por la dureza de los corazones, Dios permite el divorcio. Mateo 19, 3, 9 dice: «Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo:
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Incluso en el caso de infidelidad, Dios no exige ni desea el divorcio, sino que simplemente lo permite. Como debe entenderse exactamente, este permiso no es una pregunta fácil. A lo largo de la historia, los cristianos han tenido diferentes opiniones al respecto. Cuando ha habido infidelidad, maltratos físicos y otros pecados que han desgarrado la relación, es el deseo de Dios que ambos cónyuges se arrepientan de corazón y den paso al perdón. Pero eso no significa que sea algo fácil de hacer, y Dios lo sabe. En muchos de estos casos, la persona que está causando el daño no tiene ningún interés en cambiar. Continúan con la infidelidad, con el maltrato a la pareja, a los hijos, llegando a convertirse el hogar en un infierno y en un nido de inmoralidad. Y ese no es para nada el plan de Dios. Muchas personas se han quedado esperando ese cambio y ha terminado en tragedia. Y luego culpan a Dios. No tiene sentido. Si tu vida está en peligro, sal de ahí. Apártate del mal. Es completamente equivocado quedarte junto a una persona que te daña constantemente de todas las maneras posibles. Dios nos dotó con inteligencia por una razón. Hay distintos casos. Por otro lado, están las relaciones en las que el hombre o la mujer abandonaron el hogar y no quieren volver con su cónyuge. Unos rehicieron sus vidas volviéndose a casar o uniéndose a otra persona, incluso teniendo otros hijos. Y muchas de estas personas se aferran a ese matrimonio siguiendo una doctrina que les enseñó que el matrimonio es para siempre y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y en realidad se vuelve algo enfermizo e irracional. He tenido varias discusiones al respecto. Muchas personas no lo quieren comprender. Dejemos esto en claro. Hay gente que considera que el divorcio es el escape a cualquier inconformidad. Que porque chocamos, que no me plancha, que no me trae flores, ni es detallista conmigo, que no cocina bien. Si bien es cierto, Dios nos quiere felices, pero para conseguir esa felicidad necesitamos trabajar en ella. Todo lo que vale la pena en la vida nos cuesta trabajo. Sin embargo, estas cosas que acabo de mencionar no son razones para un divorcio. Dios no justifica una decisión basada en cosas como estas. Si te casas llevado por emociones momentáneas, obviamente estás cometiendo un error enorme, porque el matrimonio no se mantiene de emociones. El matrimonio es un compromiso con Dios, con tu cónyuge, un compromiso de honor, un compromiso moral, en donde cada día tomas la decisión de crecer junto a tu pareja y trabajar en los defectos que fracturan la relación. Nunca se conseguirá la perfección. Siempre habrá desacuerdos. Y ahí está el trabajo. Son una sola carne, deben trabajar juntos por lo mismo. Ahora, si a todos estos defectos le sumamos la falta de compromiso, la falta de respeto, la inmoralidad, ¿a dónde vamos a parar? Si tú eres una persona egoísta, alguien que no está dispuesto a hacer una sola carne, a sacrificar, a comprometerse con todo lo que un matrimonio exige, pues no te cases, no dañes ni te dañes. Si han pasado o están atravesando momentos difíciles en su matrimonio por su carácter, por temperamentos, por defectos, falta de comprensión, esa es la batalla en la que decidiste entrar. Dios es un Dios que puede hacer todo nuevo. Él no repara, Él no reconstruye. Tenemos que matar todo lo que somos, lo que fuimos y renacer en Él. Él nos da la oportunidad de tener una nueva vida, un nuevo amor. Dios puede hacer milagros en tu vida. De eso estoy segura. Si el hombre es maltratador, no proveedor, adicto, celoso, infiel, aún así la mujer, si es sabia, conseguirá edificar su casa. Y Dios puede obrar y hacer el milagro en la vida del esposo. Con esto no estoy diciendo que debes quedarte ahí. Repito, si tú no estás a salvo,
puedes separarte. No debes arriesgar tu vida o la de tus hijos. Tal vez en esa separación la persona toque fondo y abra su corazón a Dios, y ahí es cuando Él obra. Si con la separación esa persona no cambia, obviamente sería poco inteligente volver. El divorcio no es la primera opción, pero cuando no existe arrepentimiento, cuando no hay intención de cambio ni reconocimiento del daño, ¿qué haces ahí? Vale más tu vida que un matrimonio que no está establecido en Dios. Estos son los motivos bíblicos para el divorcio. No lo digo yo, me baso en la Biblia. El deseo y el diseño de Dios es que el matrimonio florezca durante toda la vida. Pero en un mundo caído, habrá casos en los que una persona romperá sus votos y abandonará a su pareja. El Señor aborda estas circunstancias en su palabra, proporcionando excepciones claras. La primera causa bíblica para el divorcio es el adulterio. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús reiteró la idea de un hombre y una mujer en una relación personal decidida y permanente. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces Jesús establece claramente la excepción. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmoralidad, y se casa con otra, comete adulterio. Y hay quienes dicen que el divorcio es permitido por fornicación, no adulterio. Pues cuando es soltero, es fornicación. Pero un casado cae en adulterio y fornicación. Es decir, si uno de los dos cónyuges cae en esto, la persona afectada está permitida a darle carta de divorcio. Si tu cónyuge te ha sido infiel, tú puedes perdonar, porque para eso nos llamó el Señor. Han habido casos que el perdón ha sido el cambio en la vida para convertirse en matrimonios de bendición. Pero si tú has vivido por años de este dolor, que en realidad es la manera de vivir de tu pareja, trabaja en el perdón por tu sanación. Pero no estás obligado a continuar con eso. Casarte con alguien es formar un pacto sagrado. En el momento en que uno de los dos cae en la infidelidad, ese pacto se ha roto y no estás atado a permanecer en esa relación que no honra a Dios. La segunda causa bíblica para el divorcio es el abandono por parte de un cónyuge incrédulo. El apóstol Pablo afirma en Corintios 7, 12 al 15, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si un creyente está casado con un incrédulo y el cónyuge incrédulo quiere terminar la relación, el creyente no está obligado bajo esclavitud a preservar el matrimonio. Muchos utilizan este versículo como argumento para soportar y quedarse viviendo un tormento. Claramente dice, si el incrédulo o incrédula quieren vivir con la persona creyente, si ellos desean continuar ahí, que no se les abandone, porque su fe los alcanzará. Pero si el incrédulo es quien abandona y se aleja, déjelo ir. Es importante señalar que el abandono suele implicar la separación física de un cónyuge al mudarse del hogar conyugal, pero también pueden incluir otras formas de abandono del matrimonio, incluidos el abuso, la traición, la violencia y la adicción persistentes y sin intención de cambio y corrección. Estás abandonando a tu cónyuge en el dolor, en heridas físicas o morales. En estos casos, un cónyuge ofendido tiene el derecho bíblico de divorciarse de su marido o su mujer. Al mismo tiempo, deben buscar la guía del Espíritu y con sabiduría cultivar un corazón de perdón. Si la persona afectada quiere salvar la relación, también está en su derecho. Si quiere dar apertura a la reconciliación en beneficio de su familia y para mantener la puerta abierta a la gracia de Dios. Sin embargo,
el cónyuge agraviado también puede llegar a considerar que el matrimonio está irreparablemente roto y solicitar el divorcio. En este caso, donde se han agotado los recursos, se ha sufrido demasiado, la decisión del cónyuge agraviado debe ser respetada y apoyada. Hay lugares donde abandonan y juzgan de una manera increíble a una persona por decidir terminar con un matrimonio tormentoso. Y eso es una gran señal de que no estás en el lugar correcto. Se defienden estas posturas debido a la ley antigua, antes de la venida de Cristo. Pero Jesús vino a deshacer estas leyes. Jesús habla del divorcio en Mateo 19, como leímos antes. ¿Por qué lo iba a hacer si no está permitido? Repito, el divorcio no es justificado por emociones. Cosas grandes entran en juego cuando se habla de divorcio. Bases bíblicas sobre el recasamiento. Pablo sostiene la idea de la permanencia en el matrimonio, ya sea con un creyente o con un incrédulo, pero da permiso para que un cónyuge creyente se separe si lo abandona un incrédulo. Pablo también afirma, si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué dice esto? Para que le des tiempo a tu cónyuge de cambiar, para que Dios obre en su vida y le muestre lo que ha estado haciendo mal. Obviamente, si éste le abre su corazón a Dios. Y Pablo dice, reconcíliate con él. Es decir, existe la gran posibilidad de que Dios obre en la persona y se pueda salvar el matrimonio. Pero existe un texto en el que sí apoya que la persona puede volver a casarse después de un divorcio. Mateo 5, 31-32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús dice que no puedes repudiar a tu mujer porque la harás una adúltera. Jesús dice que no quiere que nos divorciemos por la dureza de nuestro corazón, es decir, por cosas cotidianas. Pero Jesús dijo, yo no quiero esto, pero un permiso les voy a dar. Dios estableció un pacto y lo hizo con una relación sexual. Si uno de los dos se atreve a romper ese pacto, a traer deshonra, a traer mancha a ese lecho sagrado, y separándose, uniéndose a otra mujer, esa persona ha destruido el pacto, ha adulterado y ha fornicado. En ese caso, divórciate. Una vez que uno de los cónyuges ha consumido el acto sexual con alguien más, ha roto el pacto, ha roto el matrimonio. Siempre va a ser mejor opción el arreglo, la reconciliación. Pero hay casos en los que no se puede. Y tampoco se puede vivir en pecado y en fornicación. Si la persona agraviada encuentra a alguien con quien puede formar un hogar de honra, que lo haga bajo las leyes de Dios, en matrimonio. Pero mi convicción, basada en las claras enseñanzas de Jesús, es que no se permite volver a casar en caso de un divorcio no bíblico, donde no se ha roto el pacto. En el caso de que el cónyuge o ex cónyuge fallece, el cónyuge vivo queda libre para contraer matrimonio. 1 Corintios 7:39 dice, la esposa está ligada a su marido mientras esté viva, pero si su marido muere, ella es libre de casarse con quien quiera, solo en el Señor. En el caso de que un ex cónyuge todavía esté vivo y pecaminosamente se case con una persona diferente en lugar de buscar la reconciliación, Dios no querría que ese segundo matrimonio termine en divorcio. Incluso si ese cónyuge que se volvió a casar se diera cuenta de que había pecado al casarse en lugar de buscar la reconciliación. La Biblia enseña que si una persona se divorcia, se vuelve a casar con una persona diferente, y si ese segundo matrimonio termina por cualquier motivo, entonces los cónyuges originales no pueden volver a estar juntos. Por lo tanto, si el ex cónyuge se vuelve a casar con otra persona, eliminando así cualquier posibilidad de reunirse en matrimonio, entonces el cónyuge que no se casó, el cónyuge que no rompió el pacto y tampoco se reconcilió con el ex, que ahora está casado, es libre de casarse con otra persona. Espero que les haya sido de ayuda a este tema.